estaremos viendo el ejercicio número 4 de estadística descriptiva correspondiente a la semana 1. El cociente de inteligencia IQ expresa la inteligencia como la razón de la edad mental a la cronológica multiplicada por 100. Tenemos aquí una serie de datos del cociente de inteligencia. Ordenar los datos en una tabla de frecuencia con 7 clases. En este caso ya nos da el número de clases o el número de intervalos y nos pide ordenar todos estos datos en una tabla de frecuencias agrupada. Bueno, vamos a construir nuestra tabla de frecuencias con estas columnas: intervalos, límites reales, marca de clase, frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. Como ya tenemos la cantidad de clases, entonces vamos a hallar la amplitud. Igual necesitamos el rango. Para hallar el rango teníamos que restar el máximo y menos el mínimo. El máximo valor entre estos datos es 137 y el mínimo valor entre estos datos es 82. 137 menos 82 me da 55. Entonces el rango es 55. Por lo tanto, la amplitud de clase va a ser igual al rango sobre 7. O sea, aproximadamente igual a 8. Vamos a tener una amplitud o tamaño de clase igual a 8. Vamos a dejar entonces esta amplitud para la anchura de los límites reales. Vamos a completar la primera columna, que serían los intervalos de clase. Y vamos a comenzar con el menor valor. Sería 82 y vamos a sumarle 7. 82 más 7, 89. Y así sucesivamente vamos a ir completando. Bueno, ya tenemos los intervalos. Ahora vamos a hallar los límites reales o fronteras de clase. Sería 81,5 a 89,5. La diferencia entre este límite superior y este límite inferior me tiene que dar 8. Vamos a ir completando de la misma forma las demás clases. Para la marca de clase realizamos la semisuma de los intervalos de clase. Para las frecuencias absolutas vamos a ir observando en nuestro conjunto de datos. Entre 82 y 89 inclusive vamos a ir tachando aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo para 90 y 97, vamos a ir tachando. Y así sucesivamente para cada uno de estas clases. Esta suma me da un total de 32. La frecuencia relativa, hallamos dividiendo las frecuencias absolutas dividido el total, que es 32. La suma de las frecuencias relativas me da 1. Frecuencia relativa porcentual multiplicamos por 100. La suma de las frecuencias relativas porcentual me da el 100%. Y por último, completamos la columna de frecuencia acumulada. Ya tenemos completa nuestra tabla de frecuencias con 7 clases. Dibujar el histograma de frecuencias relativas porcentuales. Tenemos aquí el histograma de frecuencias relativas porcentuales. En el eje X tenemos las marcas de clase y en el eje Y tenemos las frecuencias relativas porcentuales.
construir la tabla de frecuencias acumuladas y graficar. El gráfico que se utiliza para graficar frecuencias acumuladas se llama ojiva. Vamos a hacer una pequeña tabla. Aquí vamos a tener nuestro intervalo y aquí vamos a tener nuestras frecuencias acumuladas. Bueno, en el primero se pone el primer límite inferior. O sea, vamos a representar todos los valores menores a ese primer límite inferior. O sea, límite inferior real de la primera clase. Tiene una frecuencia de 0. Ahora, el segundo intervalo sería todos los valores menores a el límite superior de la primera clase, que sería 89,5. La primera clase tiene una frecuencia acumulada de 14. Luego, todos los valores menores al siguiente límite real superior, que sería 97,5, tiene una frecuencia acumulada de 22. Vamos a hacer lo mismo para todas las clases. Valores menores a los límites reales superiores. Ya tengo completa mi pequeña tabla de frecuencias acumuladas. Aquí me había equivocado. Tiene que ser 6, acá 14 y así. Bueno, cuando tenemos toda esta pequeña tabla, realizamos la ojiva. La ojiva tiene como ordenada la frecuencia acumulada y como abscisa los valores de estos intervalos. Aquí tenemos nuestra ojiva, nuestra gráfica de frecuencias acumuladas. Todos estos puntos son los puntos que estuvimos escribiendo en la pequeña tabla de frecuencias que estaba aquí. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de frecuencias acumuladas. Muchas gracias.